Hermanos, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles nuevamente y poder reflexionar en la palabra de Dios en este tiempo con Dios de este día 17 de junio, el cual se titula Dios supera todo, Dios supera todo. Y damos gracias a Dios, hermanos, porque el día de ayer pudimos experimentar la presencia de Dios, pudimos tener un culto maravilloso festejando al Padre, mas sin embargo la palabra de Dios cumplió su propósito en cada corazón. Gracias a Dios por la manifestación de su poder en la congregación. Y vamos a reflexionar, hermanos, y antes de leer esta porción de la Escritura, les invito a que oremos al Padre Celestial. Amantísimo Dios, te doy gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y de reflexionar en ella. Gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes algo que mostrarnos, que decirnos, para que nosotros, como tus hijos, podamos tomar esta palabra y poderla vivir en nuestra experiencia diaria y personal. Padre Celestial, háblanos, tenemos hambre y sed de ti, que tu bendita palabra cumple el propósito en cada corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, Hechos 5, versículo 27 al 42, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de vuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A éste Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A éste se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de éste se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La palabra bendita y poderosa de nuestro Dios. Hermanos, damos gracias a Dios porque esta palabra nos da testimonio de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios puede hacer, aún en los tiempos que nosotros estamos viviendo. Iglesia, Dios nos ha dado una gran comisión, mas sin embargo tenemos que desarrollarla en obediencia a nuestro Padre Celestial. Y reconocemos que en todo momento habrá momentos de prueba, de lucha, habrá oposición por parte del enemigo, porque lo que él quiere es frenar a su iglesia, es frenar a su pueblo, para que éste no divulgue la palabra de Dios. Hermanos, Pedro, Juan, los apóstoles en aquel momento, a pesar de las amenazas, a pesar de lo que el Sanedrín los había intimado para que no hablaran en el nombre de Jesucristo, ellos siguieron, ellos continuaron y lo estuvieron haciendo con toda prestancia en el poder del Espíritu Santo. Mas sin embargo, hermanos, el Sanedrín supo que aquellos hombres que habían apresado estaban ahora en libertad.
y estaban predicando la palabra de Dios. Y fue sorprendente lo que este Sanedrín, lo que estos hombres estuvieron viendo y pudieron expresar a los mismos discípulos. ¿Por qué no habéis atendido a lo que les hemos dicho? Les habíamos dicho que no siguieran hablando en este nombre. Mas sin embargo los apóstoles Pedro y Juan lo siguieron haciendo. Aquel Sanedrín se dio cuenta de que Jerusalén estaba ya completamente atiborrada del mensaje de la palabra de Dios. Estaba siendo predicada la palabra, había sido predicada en todo lugar, en todo rincón de Jerusalén. Y este Sanedrín se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y estaban pensando qué hacer con estos hombres, con estos discípulos. Mas sin embargo los discípulos estuvieron hablándoles a ellos con toda la autoridad que el Padre les había dado, haciéndoles ver su condición, haciéndoles ver que ellos habían matado a Jesús, que lo habían llevado a la cruz, mas sin embargo éste había resucitado y estaba haciendo la obra a través de sus discípulos ahora. Hermanos, qué maravilloso es que nosotros en estos tiempos podamos nosotros llevar a cabo esta comisión. Hermanos, en medio de la oposición, en medio de los ataques del mismo enemigo, porque él ha venido a matar, robar y destruir. Él ha querido frenar la obra de Dios desde el principio, mas no lo ha logrado. Dios supera todo, mis hermanos. Y lo vemos claramente en este momento de la historia, cuando aquellos discípulos apóstoles estaban llevando el cumplimiento del mandato del Señor. Dios lo supera todo. Dios, hermanos, puso valor, determinación en el corazón de estos hombres valientes y esforzados. Y tuvieron que decir al Sanedrín: no podemos obedecer a los hombres. Tenemos que obedecer a Dios. Hermanos, ¿con qué autoridad salieron aquellas palabras de la boca de los discípulos? Y el Sanedrín se quedó impactado y tuvo que reaccionar para tener que frenar aquel momento la obra que estos discípulos estaban haciendo. Hermanos, no podemos callar, no podemos dar marcha atrás. Lo que ustedes, lo que nosotros estamos haciendo en nuestros lugares donde Dios nos ha colocado, donde Dios nos ha puesto para que desde ahí prediquemos su palabra, no podemos dar marcha atrás ante la oposición. No podemos intimidarnos ante las acusaciones que el enemigo nos hace utilizando instrumentos para que nosotros callemos. No lo podemos hacer. Dios está con nosotros, nos va a sacar a flote, nos va a sacar adelante. En ese momento se levantó un hombre fariseo, doctor de la ley, llamado Gamaliel. Dios lo usó, Dios lo puso ahí para que también él transmitiera palabras de sabiduría a ese Sanedrín, para que ellos reaccionaran, recapacitaran que lo que estaban haciendo no era correcto. Y él sabiamente les hizo ver de dos movimientos, de Teudas y de Judas Galileo, que se habían levantado en aquellos tiempos, que habían tenido muchos seguidores, pero al morir ellos, todo aquello se había acabado. En el caso de Jesús, de sus discípulos y de su obra, no es así. Él vive, Él reina, y Él quiere que un día todos confiesen con su boca que Jesús es el Salvador y el Señor. Pero a nosotros nos toca en este tiempo y en esta generación cumplir con este cometido. Los discípulos, después de haber sido azotados, salieron con gozo y pudieron reconocer que eran dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús.
y salieron gozosos y predicaban la palabra en todo lugar por donde ellos iban, en el templo, en las casas, en las aldeas, predicaban la palabra y el cumplimiento de la promesa y de la orden y del mandato que Dios les había dado tenía que continuar. Habían llenado Jerusalén con el evangelio y muy pronto llegarían a Judea, después a Samaria y después hasta los confines de la tierra. ¡Qué maravilloso es Dios! Él está con nosotros y nos insta a que llevemos a cabo también esta tarea que nos ha encomendado, reconociendo que no habrá oposición que nos pueda detener, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso, ánimo, aliento en estos tiempos que vivimos, en medio de la oposición, en medio de los sufrimientos y las crisis. Son grandes oportunidades para que vayamos y prediquemos gozosos el mensaje precioso del Evangelio. Hermanos, la palabra de Dios dice, allá Mateo lo registra en el capítulo 5, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pero Dios los sacó en victoria, como nos sacará a ustedes y a nosotros en este tiempo y en esta generación. Que Dios les bendiga. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Motívanos, aliéntanos para no desfallecer, para no dar marcha atrás y en medio de la oposición sigamos predicando tu evangelio. Gracias porque estás con nosotros y nos has dado todo el poder y la autoridad para poderlo hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. En este inicio de semana que podamos realizar la tarea que el Señor nos ha dado, sabiendo y reconociendo que Él está con nosotros. Cumplamos, obedezcamos a nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Saludos y bendiciones.